Queremos continuar creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y por eso el tema de hoy tiene que ver con el enojo. ¿Cómo debo comportarme yo cuando me enojo? Y si yo me enojo, ¿eso es pecado, sí o no? Le invito a mantenerse conectado. Regreso pronto con la palabra. Es muy importante mencionar que el enojo como tal no es pecado. Por eso la Biblia explica una y otra vez que Dios se ha enojado, se ha encendido en ira y se ha disgustado porque el enojo como tal no es pecado. Si usted lee, por ejemplo, Deuteronomio 1, 34 al 36, se va a dar cuenta que Jehová se enojó cuando escuchó a los 12 espías traer el reporte de la tierra prometida. Y ese Jehová es Cristo en su condición divina. Además de eso, si usted lee Números 11, versículo 1 y 10, te va a dar cuenta que allí Jehová se enciende en ira y se enoja en gran manera después de escuchar al pueblo de Israel quejándose porque estaban cansados de comer maná y querían consumir carne. Esas tan solamente son dos de muchas otras referencias a Jehová, a Cristo en condición divina, enojándose y encendiéndose en gran ira. Por ejemplo, si usted toma nota, lea Hebreos 3, versículos 16 y 17, donde allí dice que Cristo, después de ser provocado por el pueblo de Israel, entonces se enojó con ellos y se disgustó por 40 años. ¿Cuántos años duró su enojo? 40 años. ¿Por qué explico esto? Porque el enojo como tal no es pecado. Entonces, ¿cuándo es que el enojo puede llevarme a mí a pecar? Bueno, leamos Efesios 4, 26 y 27 que dice así: airaos, pero no pequéis. Es decir, enójese, pero no peque. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El texto dice que el enojo no es pecado. Más bien, el texto dice que cuando la persona se enoja, entonces debe procurar superar ese enojo antes que se ponga el sol, antes que termine el día, porque entre más tiempo pasa enojado y airado, le está dando cabida al diablo para llevarlo a pecar. ¿Me estoy explicando? Es importante entender que el enojo es un sentimiento que el ser humano puede experimentar sin llegar a pecar. Por eso el Salmo 37 explica qué es lo que debemos de hacer cuando estamos enojados para no incurrir en pecado. Leo el texto 8 y 9 que dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Paremos allí. Cuando me enojo, cuando me lleno de ira, lo que tengo que hacer es, antes que se ponga el sol, es dejar ese enojo, es desechar esa ira y no permitir que me excite al punto de llegar a hacer algo malo. Es decir, que no me lleve el enojo o la ira a golpear a una persona, a maltratarla físicamente, a insultarla y maltratarla verbalmente, a ofenderla, a humillarla o a comportarme como un insensato. El enojo debo de superarlo, debo dejarlo, debo desecharlo. ¿Y cuánto tiempo tengo? El texto dice que hay que hacerlo antes que se ponga el sol para no darle cabida al diablo. Y por eso el texto 9 dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Cuando yo aprendo a esperar en Jehová, cuando yo pongo ese enojo, esa ira en las manos de Dios, Él se va a encargar de resolver la situación de la mejor manera. Y entonces yo, por su gracia y por su poder, no tengo que hacer algo malo, no tengo que decir algo malo y no tengo que comportarme como un malo para que después deba arrepentirme por vergüenza.
Esto es muy importante entenderlo porque la Biblia enseña que cuando yo me lleno de ira o me enojo, necesito del poder de Dios para no excitarme y terminar desagradando a Dios, ofendiendo su nombre y lastimando a mi prójimo.